médico geriatra de la Western University de Canadá. Es afiliado al Royal College de Médicos de Canadá, de la Sociedad Americana de Geriatría y Gerontología y la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud. Recibimos al doctor Manuel Montero con un buen aplauso y adelante, doctor. Bueno, mi presentación. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en hermosa Lima, ver a colegas y amigos que hace muchos años que no veo, y sobre todo quiero agradecer al profesor José Francisco Parodi por la invitación. Y yo soy médico geriatra y vamos a charlar un poquito de los problemas de la movilidad y de la marcha. Cuando pensamos qué es lo que se nos viene a nuestra mente cuando tenemos que describir un anciano, una persona mayor. A mí, por ejemplo, 2 o 3 cosas se vienen a mi mente. Particularmente la lentitud en la movilidad, la lentitud en el caminar, en la marcha, que en inglés se dice slow gait. Pero también hay lentitud en este, en la cognición, y también a veces hay como una disminución de la mood, hay como una pequeña depresión. Eso ocurre con el envejecimiento, son cambios asociados al envejecimiento, no necesariamente normales, pero asociados al envejecimiento. Entonces vamos a charlar un poquito cómo entendemos esta lentitud de la marcha o estos problemas de la marcha y de la movilidad que pasan con el envejecimiento. ¿Qué es la movilidad? Bueno, la movilidad es la habilidad de mover independientemente nuestro cuerpo en el espacio que nos rodea. Y como ustedes saben, la movilidad es fundamental para la vida independiente. Si no nos podemos mover, si no podemos caminar, si no podemos hacer la actividad de la vida diaria, eso afecta nuestra independencia. Y por eso en medicina geriátrica utilizamos medios para evaluar la movilidad. Algo que sabemos que en todas las especies, y acá tengo 2 videos de un nematode que se llama Canemode elegans, que es un nematode que es un modelo animal de envejecimiento. Y ustedes ven en su izquierda, en el panel de la izquierda, este nematode cuando es joven, que se mueve bastante rápido. Y fíjense cuando es anciano, cuando está cerca de morirse. La movilidad disminuye muchísimo. Apenas pueden ver que se mueve. O sea, es muy bien sabido en los modelos de envejecimiento, pero en todas las especies, que con el envejecimiento hay un alentecimiento de la movilidad. Y eso ocurre también en humanos. Lo más importante es que la velocidad en que nos movemos está asociado a mortalidad. No solo en este nematode, no solo en este gusano que se llama Carbinoide elegans, o como se le dice C. elegans, pero en los rodents, en varias especies. Y yo les voy a mostrar que también en humanos hay una clara asociación entre la disminución de la movilidad y la mortalidad. ¿Por qué la movilidad disminuye con el envejecimiento? Bueno, para movernos, caminar, necesitamos la integración de muchos sistemas fisiológicos, no solo el sistema de la locomoción. Necesitamos que nuestro sistema cardiovascular y respiratorio funcione bien, que nuestro sistema nervioso autónomo y periférico funcione bien, and so on. De una manera importante, en geriatría, la movilidad o la evaluación del movimiento nos ayuda a diferenciar la heterogeneidad de los ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que piensen en un paciente, una mujer de 83 años, viuda, que va a su consultorio porque tiene hipertensión, diabetes, osteoartritis y una pequeña insuficiencia renal. Piensen en esa señora. ¿Cómo se la imaginan? Traten de imaginársela en su cabeza. Esa señora puede ser una señora en silla de ruedas, como del lado izquierdo, o puede ser una señora altamente funcional caminando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la edad per se y las comorbilidades no necesariamente expresan el fenotipo del paciente que ustedes van a ver. Y eso es nuestro instrumento y lo que usamos en medicina geriátrica. La evaluación funcional, que incluye
la evaluación de la movilidad. Porque si a mí un colega me debía un paciente y me dice, mire, tiene 83 años, estas comorbilidades, no tengo la figura total de ese fenotipo. Me tiene que hablar de la capacidad funcional, de la capacidad cognitiva, and so on, and so on. Entonces, como yo les dije recién, ese mismo paciente puede ser el paciente de la izquierda o el paciente de la derecha. Y la movilidad es una expresión a veces de cómo esas enfermedades están estables o están inestables. Y una manera que evaluamos la movilidad es con la manera de caminar o la marcha. Es el paradigma de la evaluación de la movilidad. Y hay diferentes razones por qué usamos la marcha para evaluar la movilidad. Voy a tratar de darle algunas. Pero lo más importante primero es recordar que caminar es fundamental. Ahí tengo una foto mía en el corredor de mi hospital cuando estaba con mi pequeño hijo, porque el daycare para mi hijo estaba en mi hospital y lo llevaba a la mañana. Y hay otras fotos de gente. Pero si ustedes se imaginan, la movilidad, el caminar es fundamental para hacer todas las actividades de la vida diaria. ¿Y por qué la marcha? Bueno, porque la marcha es importante para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, para mantener las habilidades de la movilidad y para tener una vida independiente. La marcha básicamente tiene un control estático y un control dinámico. Cuando yo estoy parado, hay un control estático. Yo cuando me movilizo, hay un control dinámico. Y ustedes ven aquí que con el proceso del envejecimiento hay cambios fisiológicos en nuestra postura. Nos inclinamos un poquito más adelante, tenemos un poquito más de contracción en los músculos de la pierna, y a veces hay como un desplazamiento del centro de gravedad. Como ustedes deben recordar, el desplazamiento del centro de gravedad tiene que ver con la ubicación de la sacra 2, y le voy a mostrar un poquito. Otro caso clínico. Imagínense una señora de 88 años, vive sola, tiene un poquito de depresión, y la movilidad no es tan bien, no puede caminar muy bien, pero por ahora no tuvo caídas, sí tiene una osteoartritis de la rodilla muy importante que le da dolor, y ella empieza a ser dependiente en algunas de las actividades de la vida diaria, no las puede hacer, ¿viste? La presión arterial está normal, es un poquito obesa, tiene un body mass index de 30, y cuando hacemos el examen físico vemos que el rango de movimiento de la articulación de la rodilla está disminuido, no tiene bien la vibración de la palestesia no funciona bien, y le hacemos un test que es levantarse y caminar de una silla, y le cuesta levantarse de la silla, tiene que hacer mucho esfuerzo, tiene que usar los brazos para levantarse de la silla, camina, da una vuelta despacito, no puede caminar rápido, y le lleva 18 segundos solamente pararse de la silla, caminar 3 metros y volver a la silla, lo que es bastante lento. Nosotros lo podríamos hacer en menos de 10 segundos. Vamos a volver a ese paciente. Como dije antes, la posición humana de bipedestación, o sea, estar la mayoría del tiempo en dos pies, como estamos ahora, o como yo estoy ahora, es una posición naturalmente inestable. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la figura número 1, el centro de gravedad del cuerpo humano, que está a nivel de la sacra 2, tiene que caer en el medio de la base de sustentación. Y nuestra base de sustentación es bastante angosta, porque está determinada por el diámetro entre nuestros dos pies. Y con el envejecimiento, como dije antes, esos cambios asociados donde tenemos esa postura que vamos para hacia adelante porque tenemos más cifosis, pérdida de la lordosis, contracciones de la articulación de la rodilla, hace que haya un desplazamiento hacia adelante de este centro de gravedad, lo que genera que tengamos que aumentar nuestra base de sustentación. A veces tenemos que aumentar tanto nuestra base de sustentación que tenemos que utilizar como un tercer pie, que es un bastón. El bastón lo que hace es aumentar nuestra base de sustentación, o sea que el centro de gravedad sigue cayendo dentro de esa base de sustentación, y cuando esos mecanismos fallan, viene la caída. Entonces, el trastorno de la marcha y el trastorno de la dinámico postural es muy importante para averiguar y evaluar el riesgo de caídas. Y vamos a tener una charla mañana a ver caídas. Esta es la introducción de marcha, cómo vamos a hacer las caídas. Y hay algunos hechos o factual things que tienen que ver con el envejecimiento. Cuando envejecemos, nos movemos menos. Yo que hago también investigación en cómo podemos usar clinical trials,
para mejorar la movilidad, siempre digo, no nos movemos menos porque envejecemos porque nos movemos menos. Pero lo que sí se sabe que está muy asociado el envejecimiento con la disminución de la movilidad. Más del 15%, por lo menos del 15% para arriba, después de los 60, 65 años, tiene algún problema de la movilidad. Es más frecuente en mujeres que en hombres y tiene que ver con características antropométricas de la pelvis de la mujer, pero la mujer tiene más problemas de la movilidad que el hombre en general. Y sobre todo, mayor de los 85 años, esa prevalencia es más del 30%. Y si ustedes van a diferentes escenarios, por ejemplo a los hospitales, a los hogares de ancianos, 2/3 de los pacientes que están ahí tienen problemas de la movilidad y de la marcha. Es muy, muy prevalente. ¿Y cuál es el ciclo normal de la marcha? Bueno, cuando nosotros caminamos, todo el tiempo tenemos al menos un pie tocando el piso, el ground. La diferencia entre caminar y correr es cuando corremos hay una flight space. En cierto momento tenemos un periodo en que los dos pies no tocan el ground, la tierra. Y aquí esta es una pintura de una persona corriendo, en que los dos pies no tocando la tierra. Pero si tenemos que entender el ciclo de la marcha, siempre empezamos a estudiarlo cuando apoyamos el talón de una pierna. En este caso, apoyo del talón, por ejemplo, de la pierna derecha. La pierna derecha tiene primero el heel strike o el apoyo del talón y luego donde llega el heel strike de esa misma pierna, eso se llama el ciclo de la marcha. Y se llama eso la longitud del paso o el stride length en la fisiología de la marcha. La fisiología de la marcha empieza con el heel strike y termina con el heel strike ipsilateral de la pierna que está analizando. O el golpe del talón sería, el golpe del talón. La primera parte tiene que ver con todo ese ciclo y donde tiene la fase de sostenimiento. En esa fase de sostenimiento, generalmente es el 60% del ciclo de la marcha. Y donde usted pone el peso todo en esa pierna que se llama ipsilateral. Hay un periodo donde esa pierna tiene una fase de balanceo hasta que se apoya de nuevo. Y se llama la fase de balanceo, que es el 40%. Y hay un periodo en el medio donde las dos piernas están apoyadas en el peso. Se llama el periodo de doble soporte. Y esos son los porcentajes en el ciclo normal de la marcha. En el ciclo normal de la marcha, el doble soporte tiene que ser 20%, la fase de loading o stance es 60% y la parte de swing el 40% y el overlapping del 20% ahí en el medio. Pero ¿qué pasa? Cuando esto falla, hay problemas de la marcha y vamos a analizar dónde falla. Una de las cosas que ustedes van a ver es que cuando ven pacientes ancianos, la manera de caminar, ellos pierden el heel strike, no tienen el heel strike, no tienen el loading, no tienen el toe off, caminan más de esta manera, lo que hace que haya una disminución de longitud del paso. Y eso es un cambio asociado al envejecimiento, no totalmente normal, pero está asociado al envejecimiento, muy prevalente, muy prevalente. Y en ese sentido, sabemos que hay muchos factores que afectan la marcha, el envejecimiento per se, pero trastornos antropométricos, la cognición, cuando tenés menos cognición te afecta la marcha porque tenés menos atención y tenés más cuidado y tenés miedo de caerte, la disminución de la actividad física. Pasamos mucho tiempo sentados y la disminución de la actividad física altera la fisiología de la marcha, tenés menos extensión de la pierna y tenés acortamiento de la longitud del paso. Comorbilidades, imagínense su paciente con insuficiencia cardíaca o COPD, van a tener problemas respiratorios y van a tener fatiga, por lo cual van a disminuir la marcha. Y la historia de previas caídas, porque cuando tenés caídas previas se puede desarrollar como un miedo a volver a caerse. Lo que sí sabemos es que la edad per se como factor único con las décadas está asociado a la disminución de la marcha y es una asociación, no es una causa. Y los cambios más importantes, si a ustedes les pregunto cuál es el paciente joven, cuál es el paciente anciano, ustedes van a decir, bueno, yo creo que el paciente anciano es el que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene esos cambios que dijimos antes. Hay como una postura hacia adelante, hay como una mayor cifosis, hay como una disminución de la longitud del paso y hay como una disminución de la excursión de los brazos. Y ahí lo describimos. Pero el cambio más fundamental que genera la lentitud de la marcha tiene que ver con la atrofia de los músculos que tengan que ver con la flexión de la cadera, sobre todo el iliopsoas. Y acá
Puse una pintura anciana, una pintura del siglo XIV, donde describe la anatomía de Vesalio y donde se ve bien descrito el iliopsoas, que es un músculo que nos olvidamos, que es un músculo muy, muy largo y es el músculo fundamental que genera la flexión de la cadera y es el principal determinante de la longitud de la marcha. Y es un músculo que a veces no entrenamos mucho, porque a veces entramos el cuádriceps, el bíceps femoral, pero el iliopsoas es el más importante que determina la capacidad y la longitud del paso en la marcha. ¿Cómo clasificamos los problemas de la marcha? Bueno, en general, la clasificación que utilizamos en geriatría no es solamente la clasificación neurológica. Ustedes recordarán por la Escuela de Medicina que ustedes tenían las marchas neurológicas, la marcha apetipal, la marcha hemipléjica, la marcha de Trendelenburg, la marcha atáxica, and so on, and so on. Todas esas marchas las llamamos las marchas del nivel sensorio-motor alto, que tienen que ver con problemas en la corteza cerebral, problemas en la espina, and so on. Pero hay otras marchas que tienen que ver con problemas a nivel de los ganglios basales. Como ustedes conocen, la típica es la marcha parkinsoniana. Pero algo que vemos en geriatría es trastornos de la marcha que tienen que ver con algo que llamamos que es el nivel sensorio y motor bajo, que tiene que ver con el sistema motor periférico. Hay marchas antálgicas, donde el paciente por tener dolor de la cadera o dolor de la rodilla camina lento o camina asimétricamente por esos dolores o por esa artritis severa que tiene. O tiene que ver con problemas sensoriales a nivel de los nervios periféricos. Lo que yo quiero decir a ustedes es que en su consultorio de la medicina del adulto mayor, si ustedes ven pacientes ancianos, y en general ustedes van a ver pacientes ancianos, a no ser que hagan pediatría, porque even si hacen ginecología o ginecología van a ver señoras ancianas. Independiente de la especialidad que hagan, al ver pacientes ancianos, ustedes van a ver que la mayoría de los trastornos de la marcha tienen que ver con este trastorno sensorio-motor bajo. Obviamente tienen que descartar las causas neurológicas altas, pero no son las más comunes. Las más comunes en la práctica comunitaria tienen que ver con los trastornos bajos. Y esta señora tenía, volviendo al paciente que describí esta señora, como dijimos, el Geta Pango, esa levantarse de la silla y dar la vuelta, lo hacía muy lento. O sea que había un trastorno al levantarse de la silla, sobre todo porque tenía dolor de la rodilla, dolor de la cadera. Y tenía también una marcha corta por la falta de actividad física. ¿Cómo evaluamos esto rápidamente? Y ya terminamos con esto, ¿cómo se aproximan así? Hay un test que llamamos el test de los 7 pasos. En el test de los 7 pasos le hacemos al paciente que se levante y en ese primer paso vemos cómo el paciente se levanta en un movimiento homogéneo, sin inestabilidad, y ahí buscamos si tiene problemas en los miembros inferiores, dolor, weakness, no fuerza. Luego vemos cuando se mantiene parado que se quede por 15 segundos. Si se marea un poco, no. Puede haber trastornos posturales de la presión arterial, por ejemplo, si se marea un poquito. Después le pedimos que cierre los ojos y ponga los 2 pies juntos. Y ahí vemos si hay balanceo o no. Eso puede hablar de trastorno de la propiocepción del cordón posterior. Después le damos un pequeño movimiento a nivel del esternón, a ver si puede mantener el balance. Generalmente tenés que ayudarlo para que no se caiga. A veces podemos algo en el piso para que trate de levantarlo, para ver si tiene la capacidad de levantar cosas del piso. Ustedes van a ver que muchos de sus pacientes ancianos no pueden hacer eso solos. Tienen que agarrarse de una silla para hacerlo. Luego le vemos que camine, vemos cómo es la velocidad de la marcha, vemos cómo es el patrón de la marcha, si es asimétrico o simétrico. Si tienen más tiempo, le preguntan, ¿puede sentarse en el piso y pararse? Van a ver que la mayoría de los pacientes sobre 70 no lo pueden hacer. Y eso es muy importante porque significa que si se caen, no se van a poder levantar solos. Si vienen solos y se caen es un problema. Y ese es el sumario de cómo evaluamos la marcha. Y voy a hacer 2 slides acerca de la velocidad de la marcha. ¿Y por qué la velocidad de la marcha es importante? Esos son los diferentes cutoffs que ustedes tienen que recordar. La marcha normal tiene que ser por encima de 1 metro por segundo. Significa que si camina 8 metros, tiene que hacerlo en 8 segundos. La marcha normal, por debajo de 1 metro por segundo, ya se considera un poco abnormal. Si es debajo de 0.8, ya tiene que ver con problemas de disabilidad. Y si es debajo de 0.6, es un gran predictor de que el paciente va a ir a un nursing home en los próximos 5 años. Eso está muy bien demostrado. De hecho, se ha postulado que la marcha podría ser como un signo vital geriátrico. Ustedes podrían medir la velocidad de la marcha como un signo vital geriátrico. Y esto
Fue muy bien demostrado en el 2011 cuando Stephanie Studensky, que es una geriatra americana, publicó un paper que ahora es seminal en JAMA, en el Journal of the American Medical Association, donde analizó muchas cohortes que seguían pacientes y buscaba la velocidad de la marcha. Y ustedes ven acá, del lado izquierdo, la velocidad de la marcha en hombres y del lado derecho en mujeres. Y ustedes ven que es como un nomograma, como los nomogramas que estudiamos en pediatría. Cuanto más lenta es tu marcha, Doctor Montero. ya terminamos. En las diferentes décadas de la vida te morís más. Ya para convencer eso. Y para terminar, esos son los parámetros que ustedes tienen que recordar. Así que discúlpeme si excedí unos minutos más y bueno, muchas gracias por su atención.